Dice la palabra del Señor, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, este es el tema número 2 de esta carta. Como título le puse: Aviva el fuego del don de Dios. Amén. ¿Están avivados, hermanos? Amén. Bueno. Esta segunda carta de Timoteo, ya hemos estado hablando sobre ella. A diferencia de la primera carta de Timoteo, uno de los propósitos principales es animar a Timoteo. Uno de los propósitos principales es animar. Hay suficiente enseñanza donde nosotros podemos acudir en momentos de desánimo. Timoteo ha recibido una primera carta llena de mandamientos, llena de imperativos, y ahora vuelve a recibir esta segunda carta, pero esta segunda carta, a pesar de que el propósito de la segunda carta es animar a Timoteo, también tiene muchos mandamientos que Pablo le da a Timoteo. En sí encontramos 37 órdenes que tienen que ver con esfuérzate, preséntate, sé diligente, pero también tiene mucho que ver con ser fiel. Sé fiel a pesar de las oposiciones, sé fiel a pesar de lo que vives, sé fiel a pesar de lo que él como pastor está enfrentando en la congregación. Esta carta está llena de órdenes que tiene que llevar Timoteo a cabo, y al parecer Timoteo ha puesto manos a la obra toda la doctrina que Pablo le encomendó en la primera carta, y al cabo de 3 años, si las fechas son más o menos exactas, después de 3 años de la primera carta, Timoteo ha caído en un fuerte desánimo, porque se ha enfrentado a una tremenda oposición. Imagínense, para que Pablo en esta segunda carta le dé 37 órdenes que tienen que ver con ser fiel. Imagínate que 37 veces te digan sé fiel, sé diligente, y constantemente Pablo le está diciendo esto a Timoteo. Es porque realmente Timoteo ha caído en un fuerte desánimo. Entonces, si las fechas son exactas, parece ser que al cabo de 3 años o 4 años, parece ser que Timoteo empieza a poner manos a la obra, pero se ha enfrentado con una tremenda oposición. Timoteo se enfrentó con duras adversidades, y Pablo, hermano, sabe lo que está viviendo Timoteo. Él lo sabe. Él sabe lo que es servir a Cristo, sabe lo que conlleva seguir al Señor, y sabe también lo difícil que en ocasiones es llevar a cabo el ministerio, porque no solamente Timoteo ya a estas instancias estaba encargado de la iglesia de Éfeso, sino que también de otras iglesias. Timoteo iba a llevar la tarea de poder él implantar la doctrina en otras diferentes congregaciones, y eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos estudiando esta carta. Entonces Pablo le escribe a Timoteo para animarlo, hermanos. Sin embargo, a pesar de que Pablo anima a Timoteo, le da una dura noticia. Siempre es bueno hablar con la verdad. Amén. En esa noticia que le da Pablo a Timoteo en esta carta, le deja saber que pronto va a ser el tiempo de su partida. Ya el Señor le reveló que ya va a partir con el Señor. Y la situación de Pablo, hermano, ha empeorado. Algunos comentaristas interpretan que en la primera carta Pablo está como en un tipo de arresto domiciliario, pero ya en esta fecha, donde se escribe la segunda carta, ya Pablo ya está en prisión.
ya parece ser que ya ha sido sentenciado, está en una prisión fría, hermano. Las prisiones romanas no eran como los de ahora, ¿no? Que aquí tienen su colchón. De todos modos son feas las prisiones, pero antes eran peor. Está en una prisión fría donde Pablo le pide a Timoteo que lo vaya a ver y le lleve los pergaminos y el capote. Pablo está en esa prisión donde él sabe que pronto vendrá su ejecución, y le pide a Timoteo que vaya a verlo. Eso lo podemos ver en esta segunda carta, capítulo 4, versículo 13. Si usted lo lee ahí va a ver cuando le dice trae cuando venga. Le está pidiendo que vaya a verlo. Dice trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo en esa carta le deja saber a Timoteo la manera cómo tiene que terminar la carrera. Y el capote, hermano, era una vestimenta, era como una gabardina, no sé cómo en México, se me olvidó el nombre, cómo le llaman, pero era algo con lo que se cubrían para el frío. Entonces entendemos que no la estaba pasando muy bien el apóstol Pablo en prisión, y entendemos que en esa prisión él tenía mucho frío. Imagínense. Gabanes, en México le decimos gabanes. Imagínense. Ahora, en el tema pasado, el tema número 1 de esta segunda carta, Pablo comienza a tratar con el desánimo de Timoteo, y entendemos la tremenda convicción que tiene Pablo, hermano, porque está en prisión, está pasando fríos, quizás está pasando hambres, está solo, está solo, ya parece ser que ya lo han sentenciado, ya le han dado la sentencia, mas sin embargo está animando a Timoteo. Qué convicción, ¿verdad? Qué convicción. Está tranquilo, él sabe que ya va a partir con el Señor, y está tranquilo, tiene paz en su corazón, sabe que su carrera se está terminando, o dice él, porque ha acabado la carrera, sabe que pronto va a ser ejecutado. Entonces, en esa tremenda convicción que él tiene de parte del Señor, está animando a Timoteo, y le deja saber a Timoteo que está orando por él. Y qué importante es la oración, hermano, qué necesaria es la oración. Amén. Qué importante y necesaria es la oración. Y en el verso 2 que vimos la semana pasada, pide gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracia, que es charis. Entendemos que la obra de Dios, la vida cristiana, no se puede vivir sin la gracia de Dios. Pide misericordia, lo pusimos en el tema pasado. Recordemos, Timoteo está desanimado, y Pablo está pidiendo misericordia a Dios por Timoteo. ¿Por qué? Porque cuando alguien se desanima, hermano, en un momento de su vida puede traer tropiezos. Los desánimos son inevitables, pero es peligroso desanimarse por mucho tiempo. Porque si alguien se desanima por mucho tiempo, entonces hay tropiezos, hay desatinos, y se puede dar un abandono a las cosas del Señor. Amén. El Señor siempre nos dijo que seguirlo no iba a ser fácil. Entonces, ¿por qué Pablo pide misericordia por Timoteo? Porque sabe que el estado emocional ha rebasado a Timoteo, y no estamos por el sentido. Tenemos que seguir adelante. Timoteo está tentado a no querer seguir, y repito, cuando alguien permanece desanimado por mucho tiempo, eso es muy peligroso. Uno detecta, hermano, cuando uno empieza a caer en un desánimo, y rápidamente uno tiene que acudir al Señor, rápidamente, uno tiene que negarse a uno mismo, rápidamente. ¿Por qué? Porque está por mucho tiempo desanimado. A mí me ha tocado ver que la gente a veces se desanima, y pues uno los busca, uno le da palabra de aliento, pero en ese estado espiritual el único que los puede sacar de ahí es el Señor. Es el único. De repente hay personas que dicen, no, si yo el próximo domingo llego. No llegan. ¿Por qué?
porque es fuerte a veces el desánimo. Amén. Entonces es inevitable que llegue, pero detectamos, yo creo que cada uno de nosotros empezamos, o Dios nos empieza a mostrar el por qué en ocasiones vienen los desánimos, y no tenemos que estar por mucho tiempo en ese estado espiritual, porque no es bueno. Ahora también para que Timoteo tenga paz, y qué necesaria es la paz de Dios en la vida de nosotros. Ahora Pablo en el verso 5, que hablamos de la semana pasada, le hace un recordatorio, y en ese recordatorio le dice a Timoteo cómo fue su vida desde niño, y cómo desde niño, hermanos, fue influenciado por las Escrituras, por dos tremendas mujeres de Dios. Fíjense, tan tremendas eran que el Espíritu Santo quiso que las pusieran los nombres de ellas. ¿Quiénes son? Loida, su abuela, y Eunice, la madre de Timoteo. Eran mujeres con una fe no fingida, o sea, eran verdaderas mujeres que servían al Señor, no perfectas, sino mujeres que servían al Señor. ¿Qué nos enseña esto? La influencia que nosotros tenemos que tener con nuestros hijos. Es decir, nosotros no le podemos dar la salvación a nuestros hijos, la salvación solamente se la da Dios por gracia, pero sí podemos influenciar con nuestra vida, la vida de nuestros hijos, porque al último los que nos conocen más a nosotros no son los hermanos, son nuestros hijos. Ellos conocen bien cómo caminamos, cómo somos, cómo es nuestro cristianismo. ¿Qué más vemos? Vemos que cuando Pablo le recuerda a Timoteo la fe no fingida de su abuela Loide y de su madre Eunice, esto habla, hermano, de un tremendo legado que estas mujeres dejaron sobre Timoteo. Tremendo legado. Es un tremendo legado. De perseverancia, de constancia. La pregunta es, ¿qué legado nosotros le vamos a dar a nuestros hijos? Amén. Porque ellos ven cómo nosotros vivimos la vida cristiana. Si de repente yo me desanimo y dejo de congregarme y después vuelvo y estoy por temporadas, ese no es un buen legado, hermanos. Es perseverar, a pesar de las oposiciones que podamos enfrentar. Algunos comentaristas interpretan que Pablo no nombra al padre de Timoteo, era griego, simplemente porque no estaba interesado en la vida piadosa. No estaba interesado. Y sabe que hay muchos varones así, que las mujeres están, que no tiene que ser, porque el hombre tiene que ir por delante, pero hay muchos varones que no están muy interesados en la vida piadosa o en lo que es el evangelio. Sin embargo, Eunice y su madre tenían una fe tremenda, impartieron su fe a su hijo y además lo preparó para una vida de provecho para Dios. Eunice nutrió la vida espiritual de su hijo, aunque, como ponen algunos comentaristas, aunque no recibió el apoyo de su esposo. Y eso abunda en la iglesia. Amén. Eso abunda en la iglesia. Entonces, Timoteo, hermano, está en Éfeso, ha caído en un desánimo por la presión del ministerio, y una vez que Pablo le dice a Timoteo, en los primeros 5 versos, que está orando por él, una vez que le recuerda cómo fue influenciado por las Escrituras desde niño, una vez que le dice en el versículo 1, soy apóstol de Jesucristo, o sea, tengo esa convicción, una vez que dice estoy orando por ti, una vez que le dice doy gracias a Dios, tengo una vida agradecida a pesar de que estaba en prisión, y repito, vemos ahí una tremenda convicción. Le dice en el verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Te aconsejo. Vamos ahí, verso 6. ¿Qué dice? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Ese es un don que Dios le dio, que está en ti por la imposición de mis manos. Mire qué buen consejo le da. Hay buenos consejos, hermanos.
que a veces algún hermano en Cristo te puede dar, pero también puede haber malos consejos. Ahora, la Biblia interlineal lo traduce como te estoy recordando. Así lo traduce la Biblia interlineal. Realmente la traducción más acertada es esa, te estoy recordando. Cuando Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo, esto que le va a decir a Timoteo realmente no es algo nuevo, por eso la Biblia interlineal le dice te estoy recordando. O sea, no era algo que Timoteo no sabía, ya lo sabía. Ya sabía que seguir a Cristo no es fácil, ya sabía que el ministerio trae presión, ya sabía que hay persecuciones, ya lo sabía. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí? Prácticamente le está recordando nada más. Le está recordando, como si Pablo le dijera a Timoteo, por lo cual te recuerdo, te voy a traer a memoria, te voy a traer a la mente, que tienes un llamado de parte de Dios. Tienes un llamado de parte de Dios. Que tienes un llamado a desarrollar el don que Dios te dio, a pesar de la oposición. Por tanto, aviva el fuego de Dios que está en ti. Y sabe que, hermano, Timoteo tenía el llamado de enseñar. Ese es el don que Dios le había dado a Timoteo. Pero así como Timoteo tenía el don de enseñar, cada uno de los que estamos aquí tenemos un don que Dios nos da. Quizás no todos enseñan, pero tú tienes un don que Dios te da. Y puede ser que en un momento dado, hermano, tú te quedas por la presión o por el desánimo, o no sé, por cualquier circunstancia, quizás tú dices, ya no. Bueno, te recuerdo, hermano, hermana, te recuerdo. Amén. Amén. Que avives. Avives. Es un don que Dios te dio, es un don que Dios me dio. A cada uno de nosotros Dios nos dio un don. Ustedes animes. En este caso Timoteo era el de la enseñanza, pero como cuerpo de Cristo cada uno de nosotros tenemos diferentes dones. Este consejo de aviva el fuego del don de Dios que está en ti realmente quiere decir sigue enseñando, sigue predicando, sigue llevando a cabo el ministerio, sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. No mengues, no te pares, no bajes la guardia, porque según la estructura de toda la carta, hermano, imagínense 37 órdenes que tienen que ver con esfuérzate, procura, sé diligente. Nosotros lo traduciríamos como échale ganas, mi hermano, ánimo. Había un hermano que para todo, ánimo, y le decían el hermano, ánimo. 37 órdenes que Pablo le da en toda la carta que vamos a ir viendo con esfuérzate, procura, sé diligente, no abandones. No abandones lo que Dios te ha puesto a hacer. No bajes la guardia. Por la estructura de la carta, Timoteo ya no quería predicar. O, como algunos comentaristas exponen, quizás ya no estaba enseñando, fíjese. Quizás ya no estaba enseñando. Y eso se convertiría en una infidelidad a Dios. ¿Por qué Timoteo ya no quería enseñar o ya no estaba enseñando? Porque comenzó a experimentar la gran oposición al mensaje que él traía. Cuando él empezó a predicar acerca de todo esto que vimos en la primera carta, porque lo tuvo que haber enseñado, seguramente algunos no quisieron, ¿verdad? Porque a veces así pasa, hermano, uno está predicando y hay gente abajo sentada y está meneando la cabeza que no. A mí me ha pasado. A veces hablamos de la vestimenta ya en meses pasados o años pasados. Hablamos, por ejemplo, de que la oración es un ruego, no hay que decretar, no hay que declarar. Y la gente abajo, personas están así, meneando la cabeza para los lados. Y si uno no tiene dominio propio, hermano, se pone uno mecha corta, porque hay pastores que son mecha corta desde arriba, vergüenza de la gente. Y yo me digo, Señor, dame control.
Entonces Timoteo, hermano, empieza a experimentar una gran oposición al mensaje, porque el mensaje del Evangelio, pues, no es un mensaje que le dé ganas de oír a la carne, hermano. Y Pablo le dice, Timoteo, viva el don. Él le está diciendo, sigue enseñando, sigue predicando, sigue creciendo. Miren, la capacidad que Dios te ha dado. La capacidad que Dios te ha dado. Y es como si Timoteo dijera, pero Pablo, mira, pues no escucha, no ponen atención, no están interesados en la doctrina. ¿Qué dice Pablo? No importa, viva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y un pastor, hermano, se puede desanimar por muchas circunstancias. En el caso, como el Timoteo, en el caso de enseñar doctrina, y al último, no, pues yo sé que la palabra dice eso, pero yo voy a hacer esto. Pues puede caer en algún desánimo. Timoteo, hermano, estaba enfrentando un desánimo tremendo, algo similar que alguna vez le pasó a Jeremías. Jeremías predicaba y el pueblo no escuchaba. Además, no le interesaba el mensaje de Jeremías. Jeremías predicaba y se opusieron al mensaje de Jeremías, tanto que llega el momento en que Jeremías, hermano, ya no quiere hablar. Ya no quiere hablar. Y no tiene un Pablo que lo anime, pero tiene a Dios. Llega el momento en que ya no quiere hablar. Bueno, algo similar, hermano, estaba pasando a Timoteo, lo que le pasó a Jeremías. ¿Qué le dice Pablo? No dejes tu ministerio por la oposición. No dejes de enseñar, no dejes de predicar. Sé fiel. Sé fiel. Verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire lo que le dice. Es decir, Pablo le deja saber a Timoteo algo que quizás Pablo sabía con lo que Timoteo se iba a enfrentar. Le está diciendo, no te rindas, hermano, no se rinda. No se rinda. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Algunos lo traducen como timidez, pero va más allá todavía. Sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Lo que le está diciendo es que el Espíritu Santo que le ha sido dado a todo creyente, a usted, a mí, a Timoteo, nos provee de estas tres cosas: poder, amor y dominio propio ante toda circunstancia. Amén. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Es una palabra griega que es deilos, que significa timidez o amedrentar o no querer enfrentar la situación, el problema, el asunto. En este caso, no quería enfrentar a los falsos maestros, quizás no quería enfrentar a las hermanas también que estaban vistiendo indecorosamente. Que hay malas que no me echa corta, hermano. Les hablas de la vestimenta y se te ponen bravas. Y todos los imperativos que Pablo le da en la primera carta. Timidez, no querer enfrentar. Pero ¿sabe qué? Si no lo hacía, iba a ser infiel al llamado. Iba a ser infiel. Entonces, ¿cómo estaba Timoteo, hermano? Se sentía muy debilitado espiritualmente. Muy debilitado. Y en ocasiones, hermano, pues tú te has sentido así. Yo me he sentido así, debilitado. Sin fuerza, sin deseo de seguir, sin deseo de perseverar. Porque en más de alguna ocasión quizás te has preguntado ¿para qué sigo? ¿Para qué avanzar? Por las pruebas, por las circunstancias que uno vive. Timoteo estaba muy debilitado. Y aún más con la noticia que le está dando Pablo de su partida. Por eso usted va a ver muchas órdenes, muchos imperativos que tienen que ver con esfuérzate, procura, sé valiente, persevera.
Es decir, cuando Pablo dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, lo que realmente le está diciendo, que todos aquellos que han recibido la salvación por gracia, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo y Él nos provee de poder, amor y dominio propio. Ahora, la palabra poder, hermano, aquí se traduce como dunamis, es la misma palabra que aparece en Hechos 1:8. Y ese poder, hermano, no es un poder como en muchos lados se predica, ¿no? Que el poder de Dios, sí, el poder sobrenatural, y que el poder, y mira, mi saco, y no. Ese es emocionalismo. Aquí del poder, el dunamis que habla, es para predicar, pero ¿sabe para qué también, hermano? Para soportar todas las aflicciones que tú vives en tu vida cristiana, todas, de cualquier índole. Aflicciones, tribulaciones, desánimos, adversidades. ¿Qué más el poder de Dios para poder soportar malas noticias, enfermedades, desánimos, adversidades, tribulaciones, aflicciones? ¿Qué más el poder de Dios? Dios nos provee ese poder para poder soportar. La palabra poder significa eficacia, fuerza. El apóstol Pablo en los Efesios dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios, hermano, promete dar fuerza. Dios nos promete dar fuerzas. Es decir, cuando no podemos seguir, el Señor ha prometido dar fuerzas. Cuando ya no quiero seguir, cuando ya no quiero avanzar, cuando el desánimo me ha rebasado, hermano, como le pasó a Timoteo, el Señor, hermano, ha prometido dar fuerzas. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Es decir, amor a su obra, amor a su palabra. Este amor se refiere al que nombra Pablo en 1 Corintios capítulo 3. El amor es sufrido. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La máxima expresión, hermano. Llegar ahí no es fácil. Amén. Dice, sino de poder, de amor y de, ¿qué, hermanos? Dominio propio. La palabra dominio propio aquí en este texto se traduce como disciplina. Pero tenemos que entender algo. Nosotros estamos llenos, hermano, o más bien Dios nos hizo con emociones. ¿Las emociones son malas? No, no son malas. Es malo cuando las emociones nos rebasan. Entonces, cuando habla Pablo aquí de dominio propio, está hablando de disciplina, o habla de control a uno mismo, o habla de dominar nuestras emociones. Porque en el desánimo, hermano, uno puede tomar cualquier decisión, Cuando uno está desanimado, ya me voy, ya no quiero nada. Ese hermano no cambia. Ya quiero tirar la toalla, ya no puedo más. Las emociones nos empiezan a rebasar. Indudablemente Timoteo le habían rebasado las emociones, y por eso, hermano, él ya no quería seguir. Ya no quería seguir. Repito, las emociones son malas, no, pero son malas cuando nos rebasan. Ahí es lo malo. Cuando empiezan a tomar control de nosotros. Cuando no discernimos que el desánimo nos está llevando a una situación espiritual donde difícilmente después uno puede salir. Y es por eso que Pablo aquí le está diciendo a Timoteo: te recuerdo que avives, te recuerdo que tienes un llamado, te recuerdo que hay un legado que te dejó, ¿quién?
Loida y su madre Eunice te dejaron un legado. Fueron ejemplos para ti. Dice, y estoy seguro que en ti también, ¿una qué? Una fe no fingida. Timoteo estaba tentado, como fueron algunos comentaristas, ya había parado de enseñar, la presión del ministerio, el desánimo lo había rebasado y se había quedado parado, ya no quería seguir. Y luego con la noticia que le da Pablo de que ya pronto su partida está cerca. Verso 8. Por tanto, o sea, es una conclusión de lo que ha venido diciendo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Realmente, ¿qué le está pidiendo Pablo a Timoteo? Ser fiel. Ser fiel a pesar de todo. A pesar de lo que estás viviendo, a pesar de lo que estás atravesando, a pesar de las oposiciones. Sé fiel.